Quiero que abran la Biblia, vamos a empezar en Proverbios capítulo 4, versículo 23, un versículo muy conocido. Dice la palabra: sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. ¿Bien? Amén. En la Biblia, la nueva versión internacional, otra versión estaba leyendo Reina Valera, pero nueva versión internacional dice: por sobre toda cosa, cuida tu corazón. Dice, tú cuida, no que otros cuiden mi corazón, ni que el Señor cuide tu corazón, sino que tú cuida tu corazón. Y esto me hizo pensar en un concepto que hoy día es muy utilizado, que es el autocuidado. De aquí, ¿no es cierto?, la palabra nos está promoviendo el autocuidado. Y hoy día, ¿no es cierto?, cuando uno va al médico, en la televisión muchas veces hay personas que se especializan, ¿no es cierto?, en asesorarnos para tener autocuidado. Y entendiendo, ¿no es cierto?, el autocuidado como una serie de decisiones que tenemos que tomar y acciones para nuestro bienestar físico, ¿no es cierto?, corporal, principalmente el mundo, ¿no es cierto?, para verse bien, pero también emocional y también mental, ¿cierto? Que hay que cuidar la mente, hay que cuidar cómo nos sentimos, tenemos que cuidar nuestro físico. Yo recuerdo en una prédica la pastora mencionó que uno a cierta edad empieza a perder musculatura, ¿cierto? Por lo tanto, uno tiene que ejercitar un poquito los músculos para estarse preparando para la vejez, ¿no es cierto? Entonces, ese es autocuidado, un buen consejo también de autocuidado, porque como oraba recién la pastora y mencionaba, nuestro cuerpo también es espíritu, es la casa, ¿no es cierto?, del Espíritu Santo, por lo tanto también debemos cuidarnos. Pero para esta prédica, para esta palabra, nosotros nos vamos a centrar en el autocuidado desde el punto de vista espiritual. Y aquí la palabra nos instruye, ¿cierto?, para que nosotros tengamos un autocuidado del espíritu, para que cuidemos el espíritu y para que tengamos un espíritu sanito. ¿Y qué pasa con un espíritu sanito? Da mucho fruto, ¿cierto? Y por eso vamos a conocer quienes tienen un espíritu sanito, porque va a dar mucho fruto, ¿verdad? Bien, entonces, Cata, te pediría que traje una pequeña presentación, siempre para apoyarme un poco. Pero bueno, la palabra dice, ¿no es cierto?, que sobre toda cosa guardada, o que debemos cuidar el corazón, ¿no es cierto?, porque de ahí mana la vida, ¿ya? Es bueno entonces que nosotros tomemos conciencia y entendamos lo que es el corazón, ¿ya? Muchas veces nosotros nos quedamos con este mar de conocimiento que nos menciona el pastor, ¿ya? Que dice, y a veces no profundizamos en la palabra. El pastor nos dice que tenemos que poner un snorkel para poder sumergirnos en el conocimiento. Y yo, pastor, creo que hay que ponerse un equipo de buceo de alta profundidad, cosa que podamos llegar más abajo todavía. Entonces, bueno, el corazón lo podemos entender, ¿no es cierto?, como el núcleo, la cosa inmaterial, la cosa que no tiene materia, que está en nuestro centro, ¿ya? En el centro del ser humano. Dice, el centro de la personalidad, ¿ya? Es como somos realmente. Ahí están nuestros pensamientos ocultos, están nuestros verdaderos deseos, nuestras emociones que tenemos acá, nuestra voluntad, lo que queremos. Ahí está el centro de mando. En el corazón se controla lo que somos y lo que hacemos. La palabra dice que debemos cuidar el corazón porque de ahí mana la vida, dice. De ahí mana la vida. ¿Y qué es la vida? Es lo que somos nosotros hoy día y lo que vamos a hacer a futuro, ¿ya? Y me doy cuenta que ustedes están acá porque el Señor puso algo en su corazón que los hizo traer a este lugar, llegar a este lugar. Por lo tanto, el control de mando de su vida, ¿cierto?, por la obra del Espíritu Santo en los corazones de cada uno, nos hizo llegar acá y nos está cambiando de dirección la vida, nos está haciendo escuchar esta palabra, nos está haciendo, ¿no es cierto?, tener comunión con los hermanos, tener el anhelo de recibir la palabra, ¿verdad? Entonces, lo que somos hoy día, lo que vamos a hacer a futuro, mana del corazón, porque de ahí mana la vida. Entonces, por eso es muy importante cuidar el corazón. Debemos cuidar el corazón, ¿cierto? Engañoso el corazón, dice la palabra. Bueno, y
en muchos versículos de la Biblia, parte importante del corazón es la mente. Y muchos versículos de la Biblia conectan directamente la mente, ¿no es cierto?, nuestros pensamientos con el corazón. Entonces, parte fundamental de ese corazón es la mente. Entonces, vamos a leer algunos versículos. No lo busquen, los voy a leer así rapidito, solo para entender ese punto, corazón y mente. En Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Come y bebe te dirá, mas su corazón no está contigo. Entonces aquí estamos viendo, ¿no es cierto?, un pensamiento o una reflexión sobre una persona que es hipócrita, falsa. Come y bebe te dirá, pero su corazón no está contigo. Pero el punto es que aquí, ¿no es cierto?, la palabra relaciona el pensamiento de su corazón. Relaciona la mente con el corazón. En otra palabra dice, en Mateo 9:4 dice, y conociendo Jesús, estando con los fariseos, ¿verdad?, y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo, ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Nuevamente la palabra relaciona, ¿verdad?, la mente, el pensamiento con el corazón. Dice en Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón, nuevamente, ¿verdad?, pensamiento del corazón de ellos era continuo, solamente mal. ¿Ya? Entonces, podemos concluir, porque la verdad, hermanos, que cuando uno escucha que el corazón es el núcleo inmaterial, es el centro donde están los sentimientos, donde están las emociones y que tenemos que cuidarlo, a veces suena muy abstracto, ¿no?, muy difícil, pero ¿cómo lo cuido en realidad? Entonces, la palabra hoy día se trata de algo bien concreto. Para cuidar el corazón, tenemos que cuidar la mente. ¿De acuerdo? Partimos cuidando la mente. Si cuidamos la mente, cuidamos el corazón. Y ya hemos visto cómo la palabra relaciona la mente con el corazón. La mente es una parte fundamental de nuestro corazón. ¿Podría la siguiente, por favor? Mire, esta es una gráfica que nos revela, siempre la mente, ¿no es cierto?, gráficamente la relacionamos con el cerebro, ¿verdad? La mente, cerebro. Pero la verdad que la mente, ¿no es cierto?, percibe, son funciones que tenemos, nosotros percibimos las cosas del exterior, ¿cierto? Retenimos, tiene memoria, guardamos cosas, razonamos, piensa, la mente piensa, ¿cierto? Toma una decisión, la mente tiene una conciencia también, ¿verdad? Toma decisiones a través del razonamiento, recibimos estímulos, los procesamos, tomamos decisiones respecto a los estímulos, ¿verdad? Entonces, pero del punto de vista espiritual, vamos a decir que la mente es la facultad del espíritu, ¿verdad?, por la cual tenemos entendimiento de las cosas, por lo cual entendemos las cosas, ¿de acuerdo? Entonces, yo hacía el ejercicio, como engañoso es el corazón, ¿no es cierto?, y como en la mente están los pensamientos del corazón, el razonamiento, yo decía, y el corazón es engañoso y es difícil, ¿no es cierto?, la palabra dice que es difícil conocer el corazón. Yo pensaba y decía, como en el mundo estamos llenos de pantallas, ¿no es cierto?, ¿qué más si agregamos una nueva pantalla a nuestras vidas? Y yo me imaginaba y quiero que se imaginen, que cada uno anda con una pantalla arriba en la cabeza, sobre el cuerpo, una pantalla, y que la pantalla vaya mostrando lo que realmente estamos pensando en nuestros corazones y en nuestra mente. ¿Qué pasaría? Seguramente algunos caminarían por la calle con el rostro tapado, ¿verdad?, de vergüenza, porque estaría mostrándose en esa pantalla lo que se está viendo, ¿no? Estamos hablando del mundo principalmente, ¿verdad? No de nosotros. Pero algunos podrían caminar y quizás un poco más rectos, ¿no? Algunos se asustarían de ver en la pantalla lo que piensan algunos, daría miedo, ¿verdad? Entonces es bueno examinar el corazón y examinar la mente. Ahora, Pablo, el apóstol Pablo, y bueno, antes de continuar con los siguientes versículos, esta imagen es porque normalmente nuestra mente muchas veces anda así en este mundo. Anda lleno de cosas, fíjense. Está lleno de figuras y cosas. Eso representa la cantidad de cosas que vamos absorbiendo. Nuestra mente en realidad no para. Está todo el día, desde que despertamos, empezamos a trabajar y empiezan a salir pensamientos, recuerdos,
construimos cosas, planificamos y la mente trabaja y todo el día nos llenamos de cosas. Y a veces, mientras más afanada es la persona, ¿verdad?, más cosas tiene en la cabeza y más llena la cabeza de cosas. Entonces, cuidar el corazón, para cuidar el corazón debemos cuidar la mente, porque la mente está llena de cosas. Hoy día más en el mundo que se inunda de cosas. Hoy día en el mundo tenemos muchos estímulos para llenar a la mente. Entonces, hay que tener cuidado y prestar atención en lo que hay en la mente. El apóstol Pablo, en varios versículos del Nuevo Testamento, él hace mención a diferentes estados de la mente, ¿ya? Vamos a nombrar algunos, hay otros varios más, pero vamos solo a nombrar algunos estados de la mente para que los podamos reconocer. El apóstol Pablo, y ahora sí vamos a Romanos capítulo 8, en el versículo 5, en Romanos el apóstol Pablo dice que vamos a hablar primero de la mente carnal. Dice el apóstol Pablo que los que son de la carne, dice, piensan en las cosas de la carne. Entonces hay una mente que está llena, ¿no es cierto?, de las cosas de la carne. Pero miren, yo reflexionaba la palabra y dice que, miren, aquí la palabra no dice que cometen obras de la carne, dice que solo piensan, ya eso, de acuerdo al apóstol Pablo, ya eres un carnal, ¿ya? No dice aquí que están haciendo la obra de la carne, los que piensan solamente en la obra de la carne, ya están siendo carnales, ¿ya? Entonces un estado mental carnal. Entonces debemos de cuidarnos de esos estados mentales. Y Gálatas, ¿no es cierto?, el mismo apóstol Pablo nos recuerda cuáles son estas obras de la carne, para que las vamos a recordar rapidito. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistad, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidio, borracheras, orgías y cosas semejantes, ¿ya? O sea, la lista no termina ahí. Hay cosas también semejantes a estas que son también obras de la carne. Entonces imagínense, una mente que piensa en las obras de la carne, cualquiera de estas, ya podría ser una mente carnal. Por eso es importante estarse examinando. Y engañoso es el corazón, entonces es importante porque lo que sale del corazón, nuestra mente lo retiene, lo reflexiona y decide. Entonces es importante estarla observando. Ahora, en Efesios nos da el apóstol Pablo también cuál es la razón, nos dice cuál es la causa, por qué están este estado mental carnal. Y nos dice en Efesios, versículo 4, del 17 al 19, el apóstol Pablo nos dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Entonces el apóstol Pablo nos revela acá cuál es la causa de este estado de mental carnal, ¿cierto? Y aquí hay varias cosas. Nos dice que andan en la vanidad de su mente, o sea que andan pensando en las cosas del mundo. Cuando uno anda en la vanidad de la mente, uno está pensando en las cosas que solamente aprovechan de manera momentánea y para este mundo, no para el mundo que pertenecemos, como decía la pastora en su oración también, que nosotros no somos de este mundo, nosotros tenemos pasaporte de otro mundo, de otro lugar mucho mejor, pero aquellos que andan pensando en las cosas que no contribuyen para la vida venidera, ¿cierto?, andan en vanidad de la mente. Y dice que teniendo el entendimiento entenebrecido, o sea, un entendimiento entenebrecido es cuando hay tinieblas, ¿verdad? Cuando yo no puedo, está tan lleno de humo, tan lleno de cosas que no puedo despejar y no puedo ver bien. Eso es un entendimiento entenebrecido. Es la falta de palabra, la falta de luz para poder caminar y poder bien. La falta del Espíritu del Señor que está aquí en la palabra. ¿Ya?
Y dice que están completamente ajenos a la vida de Dios. Y esto es clave, ¿eh? Por la ignorancia que hay en ellos, por no conocer la palabra, porque hay ignorancia, ¿de acuerdo? Entonces, la luz que nos guía a nosotros en nuestro caminar, en tomar decisiones, que nos podría ayudar a controlar nuestro corazón, es el conocimiento de la palabra del Señor. Bueno, y que evidentemente también por la dureza del corazón. No sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí antes, bueno, obviamente no me pasaba, ¿verdad? Porque era un ignorante. Yo la primera cosa que me di cuenta cuando me convertí al Señor y empecé a leer la palabra de manera más consciente, antes había escuchado la palabra del Señor, pero no de manera consciente. Pero cuando empecé a escucharla de manera más consciente, lo primero que me dije yo y que concluí, que era un ignorante en las cosas de Dios. Eso es lo primero que me vino a la cabeza. Soy un absoluto ignorante en las cosas de Dios. Soy un ignorante. Y claro, y antes hablé y dije, no, Dios aquí, Dios allá, Jesucristo esto, y tenía mi propia opinión. Pero un ignorante, no tenía idea. No había leído la Biblia de verdad en conciencia y con la ayuda del Espíritu Santo para que me revelara conocimiento. Y claro, y hoy día la dureza del corazón, que lo dice en esta palabra también. Hoy día a veces, yo a veces visito amigos, ¿cierto?, que no están convertidos, familiares también. Y claro, y yo, no sé si les ha pasado, pero uno no sé, me da como pena, digo, oye, pero nada, aquí no hay nada, no encuentro nada del Señor, no está Dios en la vida de estas personas. No sé si les pasa eso. Cuando uno interactúa y uno dice que hay como un vacío, esa sensación me da a mí, como que aquí hay un vacío. Y da tristeza, sobre todo cuando son amigos y cuando son personas que uno ama, que uno quiere. Entonces, bueno, es la dureza del corazón, porque a veces también, y me ha pasado también, que yo he tratado de hablarles del Señor, y yo creo que por respeto me escuchan, pero nada más. Y ahí está la dureza del corazón, que nos abren el corazón a que la palabra permee, no se disponen, ¿verdad? Bueno, el apóstol Pablo habla de otro tipo de mente, dice que hay un estado mental de una mente corrompida, habla el apóstol Pablo. Una mente carnal, una mente corrompida. Y en Tito, versículo 1, Tito 1:15, dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta la mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces, aquí Pablo nos habla de un estado mental en que la mente ya está corrompida. Cuando la mente ya está corrompida, la conciencia está corrompida, ¿cierto? Cuando la conciencia está corrompida, no somos capaces de distinguir lo bueno de lo malo. ¿Ya? Está confundido, no podemos. Creemos que lo malo es bueno y lo bueno es malo. Una mente completamente corrompida. ¿De acuerdo? No es posible emitir un juicio, enjuiciar ni siquiera mis propios actos, ni los actos de los demás, por cierto. Entonces es un estado de una mente corrompida. ¿De acuerdo? Pablo también en un tercer estado mental nos dice que acerca de la mente cauterizada. Bien, usa esa palabra, un estado de una mente cauterizada. Y esto también es para los cristianos, este mensaje. Dice en Timoteo, en 1 de Timoteo 4:2, dice la palabra que, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrina de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, ¿ya?, prohibirán casarse, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para la acción de gracias, para que con acción de gracias participasen de ello los creyentes y los que han conocido la verdad. ¿Por qué digo que este es un mensaje para los cristianos? Porque dice que algunos apostatarán. ¿Quiénes son los que apostan? Los que apostan, ¿cierto? Aquellos que renuncian
a la palabra del Señor. Y algunos apostatarán porque van a haber espíritus engañosos, ¿verdad? De gente hipócrita, de gente mentirosa, de gente que con espíritus engañadores y doctrina de demonios, como hoy día uno lo ve, la verdad que uno eso ya se ve hoy día, ¿verdad? Hoy día hay doctrinas engañosas, doctrinas de demonios que hay incluso algunas iglesias, la iglesia de la prosperidad, por ejemplo, una doctrina engañosa, ¿verdad? Que distorsiona la palabra del Señor y que hace que algunos cristianos, ¿cierto? Algunos seguidores de Cristo, discípulos, vamos a decir, la palabra más correcta, ¿verdad? Abandonen la fe. ¿Ya? Y dice que estos, ¿cierto? Tienen cauterizada la conciencia, ¿de acuerdo? ¿Y qué es tener una conciencia cauterizada? No hay conciencia. Ya no solo que la conciencia está corrompida, ¿verdad? Sino está quemada. Cauterizar, un sinónimo de cauterizar es quemar. Y siempre se hace una analogía con que uno toma un fierro caliente y lo pone sobre la piel. Al principio uno va a sentir dolor, pero va a llegar un punto en que vamos a quemar todos los nervios y ya no vamos a sentir nada de dolor, podemos seguirnos quemando. Bueno, una conciencia cauterizada, la conciencia cauterizada es cuando no hay conciencia, cuando no hay ninguna sensibilidad espiritual. Por lo tanto, no hay conciencia, no hay vergüenza, habrá apostasía, mintiendo sin tener vergüenza, engañando, por sentir que no sienten que lo que haces está mal, digamos. ¿De acuerdo? Bien, quería solo referirme a algunos estados mentales que menciona Pablo. Hay otros también, como una mente reprobada, ¿cierto? También lo menciona el apóstol Pablo. Pero la buena noticia, ¿no es cierto?, es que, y siempre hay una buena noticia, siempre la palabra, para aquellos que buscamos al Señor, nos da una salida, siempre el Señor nos da una salida. Y hay una buena noticia, hay una buena exhortación también que hace Pablo. Dice que en Romanos en el capítulo 12, versículo 2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿De acuerdo? Entonces el apóstol Pablo aquí nos invita y nos exhorta a que no nos conformemos con este mundo, con este siglo, ¿cierto? Y que nos transformemos por la renovación de nuestro entendimiento. Mira qué importante la mente, parte del corazón. Por la renovación del entendimiento, ¿de acuerdo? Pero hay una palabra aquí que cuando leí la Escritura me llamó la atención. Dice: no os conforméis, ¿de acuerdo? No os conforméis. ¿Qué significa conformarse? ¿Usted, hermano, está conforme con alguna de las cosas del mundo? No me refiero a la belleza del mundo que Dios creó, a lo bueno que hizo el mundo, al paisaje, a los árboles, a los alimentos, a los animales, a las personas. Toda criatura que Dios la hizo es hermosa, ¿verdad? La creación del Señor es hermosa. Me refiero a cómo se comporta el mundo, al espíritu de malignidad. Este mundo está gobernado, ¿no es cierto?, por Satanás. A eso me refiero, a la maldad que hay en el mundo. Entonces, la palabra conformar, quiero leer algunos sinónimos para que los tengamos presentes. Conformarse a este siglo es adaptarse. Mira, puede que le parezca mal, pero me adapto, ¿ya? No me incomoda de alguna manera. Si usted no se incomoda cómo está funcionando el mundo, hay un problema. Hay que estar incómodo. ¿Ya? No debemos estar cómodos en este mundo. Estamos cómodos, nos molesta. Ustedes están aquí porque el mundo les molesta. ¿Ya está de acuerdo? Así es, nos molesta el mundo, ¿verdad?, cómo está funcionando. Otro sinónimo dice acomodado. Me acomodo, estoy complacido, ¿verdad? Satisfecho. Si hay alguno de estos elementos, si hay algún atisbo, bueno, me adapto, ¿verdad? No importa, sí, sé que está mal, pero puedo adaptarme. No estoy intranquilo. Es una buena señal, hay que estar alerta, es importante. Por eso el apóstol Pablo nos exhorta, ¿verdad? Nos dice: no os conforméis a este siglo, sino que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis
cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, y aquí vienen los tips al final, ¿verdad? Hemos hecho ya una introducción, ahora vienen los tips. ¿Cómo cuidamos la mente? Esta prédica se trata de cómo nos autocuidamos, ¿verdad? El autocuidado del corazón, de toda cosa guardada, guarda tu corazón, dice el Señor, porque de ahí mana la vida. Lo que seremos a futuro depende de cómo cuidemos el corazón hoy día, ¿de acuerdo? Y para eso tenemos que cuidar la mente, parte fundamental y esencial del corazón. ¿Y cómo cuidamos la mente? Vamos a ver 3 tips de cómo cuidar la mente. 3 palabras, ¿verdad? Uno es, primero, una mente llena de conocimiento. O sea, yo sé que el pastor muchas veces, los pastores en diversas prédicas, siempre nos exhortan y nos recalcan y nos insisten que debemos leer la Biblia, que aquí está la palabra, que debemos llenarnos del conocimiento del Señor, ¿ya? Y nosotros tenemos además el Señor Jesucristo, que nos ha dejado el Espíritu Santo, que Él nos revela todo conocimiento. Una de las labores que tiene el Espíritu Santo es revelarnos conocimiento, es enseñarnos toda verdad. Entonces, no estamos solos en este digamos, camino de llenar nuestra mente de conocimiento. ¿De acuerdo? En Proverbios, voy a leer algunos versículos. En Proverbios dice: cuando la sabiduría entrare a tu corazón y la ciencia fuera grata a tu alma, la discreción te guardará, te preservará la inteligencia, para librarte del mal camino de los hombres que hablan perversidades, que dejan caminos derechos para andar por sendas tenebrosas. Nosotros tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad?, que nos enseña y nos guía a toda verdad. Pero ese es el trabajo del Señor y del Espíritu Santo. Y el Señor siempre está adelantado y siempre Él hace el trabajo. El Señor siempre hace la pega, ya está hecha la pega, ya está hecha la obra, ¿cierto? Pero falta lo que nos corresponde a nosotros. Y nosotros también tenemos que poner de nuestra parte. Y eso significa que tenemos que escudriñar y buscar las Escrituras. Y escudriñar las Escrituras no es solo, pastor, nuevamente me voy a referir a su ejemplo, no es solo nadar por encima del conocimiento, sino que meterse en las profundidades del conocimiento. No basta a veces con leer una sola vez, sino que una vez tiene que leer, releer, ver cada una de las palabras, qué significa esta palabra, qué significa esta otra, y llenarse y pedirle al Señor en oración, ¿cierto?, que el Señor nos revele ese conocimiento. Con ayuda del Espíritu Santo, el Señor nos va a llenar de conocimiento. Entonces, la primera cosa, si quieres cuidar el corazón, llena tu mente del conocimiento del Señor. ¿Y saben qué? Y el mundo ha estudiado esto, pero el Señor siempre primero está acá, porque el Señor creó el mundo y creó todas las cosas. Pero el mundo también estudia esto. Y quizás hay varios profesores, ¿verdad? Pero los profesores en el área de la educación, y creo que es muy bueno este ejemplo. En el área de educación hay una metodología para poder enseñarle a los alumnos, para que los alumnos aprendan. Y se habla de los distintos niveles cognitivos del cerebro, de los niveles cognitivos del aprendizaje. Y para eso usan verbos. Entonces, un primer verbo que hablan ellos es reconocer, que uno reconoce algo cuando está aprendiendo por primera vez. Entonces, primero reconozco la palabra, ¿cierto? Yo la veo, sí, reconozco que esta es palabra del Señor porque está acá en la Biblia. Puedo reconocer, la recuerdo. Luego hablan de un segundo nivel cognitivo, que es otro verbo, la comprendo. Reconozco, sé de dónde viene. Si la veo en un lugar la puedo reconocer, la recuerdo, ¿cierto? Pero un segundo nivel de cognitivo, y podríamos asemejarnos al mar que nos habla el pastor, si metemos un poquito la cabeza, vamos a comprender. Comprendemos la palabra del Señor. Después viene un tercer nivel cognitivo que hablan cuando estamos aprendiendo, que es aplicar. O sea, no solo reconozco, yo también ahora comprendo, y como reconozco y comprendo, voy a empezar a aplicar, y empiezo a aplicar la palabra a mi vida también. Y cuando sigo aplicando, llego a un cuarto nivel de conocimiento, que es el analizar. Ya puedo analizar no solo las cosas, usan ese verbo,
reconozco, comprendo, aplico y luego analizo la palabra. A ese nivel nosotros le vamos a llamar, a la luz de la palabra, discernir. ¿Ya? Entonces, para poder llegar a discernir el conocimiento del Señor, tenemos que sumergirnos en la palabra y pasar por estas partes. No solo basta con reconocer, ¿cierto? A veces llegamos hasta el nivel de reconocer nomás, solo reconocemos. Y a muchos hermanos yo le puedo decir, oye, el versículo tanto, capítulo, sí, lo reconozco. Sí, está acá, te ayudo, yo lo busco, ¿verdad? Lo reconocemos, pero ¿lo comprendemos? Si lo comprendemos, ¿lo hemos aplicado? Si lo hemos aplicado, ¿ya podemos discernir la palabra del Señor? Entonces, son los niveles del conocimiento. Si quieres cuidar tu corazón, llena tu mente de conocimiento. Y es tan grave esto, y es tan urgente e importante que quiero recordar la palabra del profeta Oseas. Oseas, por revelación del Señor, dice que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Si nosotros no tenemos conocimiento, es tan urgente que vamos directo a la destrucción. Así que es urgente llenar nuestra mente de conocimiento si queremos cuidar nuestro corazón. Y como siempre, nuestro Jesús, ¿cierto? Que es el Maestro, que es el Mesías, Él nos dejó ejemplo. La palabra en Lucas 2:52 dice que Jesús crecía en sabiduría y en estatura, y en gracia para con Dios y los hombres. Luego, cuando fue tentado en el desierto, otro ejemplo, el Señor usó la palabra y el conocimiento del Señor como un arma en la tentación de Satanás. Él dijo en Mateo 4:4, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y aquí está la palabra que sale de la boca de Dios, ¿verdad? Entonces, si quieres cuidar tu corazón, llénate de la palabra del Señor. Un segundo elemento, un segundo punto es que, claro, nos falta, no solamente tenemos que llenarnos de la palabra del Señor. Y el pastor muchas veces ha dicho también, nos ha dado ejemplo de que hay mucha gente, ¿no es cierto?, llena de conocimiento de la palabra, ¿verdad? Pero no solo basta el conocimiento, sino que también debemos estar conscientes de ese conocimiento. Entonces, una mente consciente, una mente llena de conocimiento, y segundo punto, consciente. ¿Y qué significa estar consciente? Significa de tener el juicio suficiente, ¿no es cierto?, a la luz de la palabra. Como tenemos conocimiento, podemos estar conscientes, tener juicio para poder enjuiciar o emitir un juicio de nuestros actos y también de los actos de los demás. ¿De acuerdo? En Colosenses 3:2 dice, poned la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Eso es tener una mente consciente. Yo puedo estar lleno de conocimiento del Señor en mi mente, lleno de palabra quizás, pero no tengo una mente consciente, sigo pensando en las cosas de la tierra. En Colosenses Pablo nos dice que debemos poner la mira en las cosas del Señor. Entonces, una mente con conciencia es una mente que es prudente, una mente que filtra las cosas que ve, ¿no es cierto?, que examina, ¿ya? Y cuando digo de examinar, de observar, ¿no es cierto?, observar, que finalmente discierne las cosas, ¿verdad? Llegamos a discernir con una mente consciente, y no solo de las cosas que vienen de afuera, sino que de las cosas que emanan del interior. El Señor Jesucristo nos dijo que en el mundo nosotros tendremos aflicción, ¿verdad? Pero nos dice que no nos preocupemos del mundo. Él venció al mundo. Yo he vencido al mundo. Del mundo no os preocupéis. Vas a tener aflicción, pero no te preocupes. Yo ya la vencí. Entonces, usted no tiene que preocuparse de las cosas que puedan pasar en el mundo. ¿Va a tener problemas? Va a tener. Así lo dice la palabra. Pero dice que el Señor Jesucristo nos da la garantía. No se preocupen por lo que puede pasar por fuera. Entonces, ¿de qué tenemos que preocuparnos nosotros? De lo que está acá adentro. Tener una mente consciente es poder examinar no solo lo externo, sino que lo que fluye de nuestro corazón. ¿Cierto? La ira, que a veces espontáneamente surge ira, ¿cierto? O los celos, o las envidias, todas estas cosas de la carne, de las cuales menciona el apóstol Pablo en Gálatas, y esas fluyen de nuestro corazón. Entonces, una mente consciente siempre está examinando nuestros pensamientos, y debemos estar examinando nuestros pensamientos
no solo del presente, sino los pensamientos del futuro, porque siempre estamos planificando, ¿no? Nos estamos imaginando cosas, estamos anhelando cosas. Entonces, cuidado con lo que anhelamos. Entonces, una mente consciente está todo el rato despierta a la luz de la palabra del Señor, examinando cada cosa que va ocurriendo en nuestra cabeza, que se llena de cosas, ¿verdad? Y también una mente consciente también mira el pasado, porque del pasado surgen cosas también, ¿no es cierto? Nos faltan los malos recuerdos, que tú me hiciste esto, que tú, no sé, me heriste hace tiempo, no sé, hiciste algo y heriste mi corazón, y yo hoy día lo saco a flote y mi mente lo recuerda, y de ahí viene ira, ¿no es cierto? Y viene venganza, no sé. La mente tiene que estar examinando a cada rato lo que está saliendo de nuestro corazón, ¿de acuerdo? Eso es una mente consciente. Pero no falta, no es suficiente con tener una mente llena de conocimiento, una mente consciente, y aquí en el tercer punto y final, sino que debemos tener una mente que esté sujeta también, una mente disciplinada al Señor, ¿cierto? Porque podemos estar llenos del conocimiento, podemos tener discernimiento y estar conscientes de que algo es bueno o es malo a la luz de la palabra de Dios. Pero si no tomamos acción, entonces tiene que haber una mente también disciplinada que permita tomar acción sujeta a las cosas del Señor, ¿de acuerdo? Y en 2 Corintios, en el capítulo 10, versículo 5, dice que el apóstol Pablo, 2 Corintios, capítulo 10, versículo 5, dice que concluimos que una mente disciplinada, ¿verdad?, es aquella que está derribando argumentos, toda altivez que se levante en contra del conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia, ¿cierto? Entonces, nos dice que derribando argumentos, ¿verdad? Porque en nuestra cabeza, desde el exterior, siempre pensamos en las cosas de afuera, ¿no? Que de afuera nos llegan las cosas, pero de nuestro interior también muchos argumentos se dan también. Entonces, nosotros debemos derribar argumentos. ¿Qué un argumento? Es un razonamiento. A veces nuestra mente piensa derribar ese argumento, ese pensamiento que es contrario a las cosas de Dios y a las cosas de Cristo, pero también toda altivez, todo orgullo que hay que examinar de nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, la mente es la herramienta que nos dejó el Señor para que podamos razonar, discernir y examinar lo que viene de nuestro corazón, ¿ya? Y eso dice, y nos invita a tomar una acción el apóstol Pablo, sujetando nuestra mente, derribando argumentos, derribando toda altivez, todo orgullo, ¿verdad?, que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevándolo cautivo, llevándolo preso, ¿no es cierto? Cautivar es, llevándolo cautivo es apresar, controlándolo, ¿cierto? Atajándolo, reteniéndolo, lo retengo. Eso hago cuando tomo cautivo a alguien, lo retengo, no lo dejo que avance, lo ato, ¿cierto? Entonces, una mente, ¿no es cierto?, disciplinada no tiene en poco la palabra del Señor. No basta, hermano, entonces, con llenarnos de conocimiento, nuestra mente, con tener una mente consciente, sino que también debemos tenerla disciplinada. Y eso, estos 3 puntos, es nuestra responsabilidad. ¿De acuerdo? En Filipenses dice que, Filipenses 1:9, dice que en la medida que abunda el conocimiento verdadero, ¿cierto?, vamos avanzando, en la medida que abunda el conocimiento verdadero, y en discernimiento, ¿cierto?, se escoge lo mejor, dice, y se es agradable a Cristo, irreprensibles para el día de Cristo. Entonces, la invitación de esta palabra de hoy día, hermanos, es que escojamos lo mejor, ¿ya? Y para que podamos escoger lo mejor, tenemos que llenarnos del conocimiento del Señor, tenemos que pedir al Espíritu Santo que nos guíe en conocer y tener discernimiento a la luz de este conocimiento, y tenemos que pedirle al Señor también que nos ayude a disciplinar nuestra mente, ¿ya?, para que podamos escoger lo mejor y ser irreprensibles, dice la palabra, para el día de Cristo. Un último consejo, hemos visto harta palabra, pero
Una última palabra. Dice en Filipenses 4:8, dice, por los hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, y si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso pensad. Eso nos dice el Señor. Los invito a que se pongan de pie, vamos a hacer una oración final. Bendito sea Señor, te damos gracias por esta palabra, Señor. Te pedimos, Señor, en este día, en esta hora, que seas tú tocando nuestros corazones, Señor. Este corazón, Señor, que es tan engañoso y del cual mana la vida, como dice tu palabra. Te pedimos que seas tú, Señor, llenando de anhelo nuestro corazón, de buscar tu palabra, Señor, y tu conocimiento. Señor, no nos dejes tranquilos. Pon en nuestro corazón intranquilidad, Señor. No nos acomodes a este mundo, Señor. Pon intranquilidad para estar buscando tu palabra, Señor, cada día, para llenarnos de tu conocimiento. Ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros para poder renovar nuestra mente, para que podamos ser transformados. No queremos estar conformes en este mundo, Señor. Queremos transformarnos, queremos renovar nuestra mente, Señor. Ayuda a cada uno de mis hermanos a poder tener discernimiento. Pon el Espíritu Santo, Señor, lo llene de discernimiento, Señor, día a día, a la luz del estudio de tu palabra, Señor. Pero no solo eso, Señor, sino que ayúdanos a ser valientes, como tú dices, Señor. Que seamos valientes, Señor, para que podamos tomar decisiones que sean agradables a Cristo, Señor, en nuestras vidas. Bendito sea, Señor. Bendita sea tu palabra. Te pedimos todo esto en nombre de Cristo, Señor. Amén.